Amigas, amigos, muy buenas noches. Les habla César Alejandro Caires. Para mí es un placer presentar una breve exposición referida al historicismo de la materia Filosofía del Derecho, dirigida por la profesora Waleker Luzano. Soy alumno de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Derecho, segundo año exactamente, y para mí es un placer presentar esta exposición, de la cual nos va a traer un marco referencial de mucha importancia para esta noche. Para esta primera parte vamos a definir lo que es el historicismo. Este primer punto que les acabo de traer de manera muy sencilla, vamos a conocer a varios personajes, y dice que el historicismo es una tendencia filosófica que fue inspirada en las ideas de estos dos personajes, Benedetto Croce y Leopoldo von Ranke. Estos dos consideraban que toda esa realidad era producto del devenir histórico, en este sentido, y concibe de alguna manera u otra el ser esencialmente como un hecho devenido, un proceso netamente temporal que no puede ser captado de la razón o por la razón. Ese devenir como historia utiliza más la ciencia del espíritu. Según el historicismo, como nos lo plantean estos autores que ya hemos mencionado, podríamos decir que de alguna manera u otra es un complemento de la filosofía desde el punto de vista de la historia, y este consiste de alguna manera u otra en llevar una teoría de esa historia que propone, por supuesto, respecto a una exploración sistemática de los hechos históricos. ¿Y desde qué punto de vista comienza, digamos, estos antecedentes? Lo podemos ver aquí en la Escuela Histórica del Derecho, con estos personajes que lúcidamente hemos podido tratar de sacar a través de estas imágenes. Y dice que la Escuela del Derecho da un reconocimiento de alguna manera u otra a la idea de los juristas, en este caso los sofistas griegos, dentro de la antigüedad, y la de Jean-Baptiste Viso en la Edad Moderna, como lo podemos ver aquí en esta parte que está acá como primer personaje nombrado desde este punto de vista. Digamos que la referida escuela alcanza su más alto desarrollo en la época de los alemanes, en las obras de Friedrich Karl von Savigny, Scharf, Friedrich Fuchstak y Gustav von Hugo. Fíjense que antes en Inglaterra, Edmund Burke, a través de sus reflexiones sobre la Revolución Francesa en el año 1790, había dado una crítica duramente desde el movimiento político, y había señalado de alguna manera u otra la necesidad de una inspiración a toda acción social dentro de la historia, y el hábito y lo que es la religión. La metodología básica del historicismo indica que en la filosofía es un complemento de la historia. ¿Y cuáles son los objetivos esenciales dentro del historicismo? Como lo podemos ver a través de esta imagen, la historia, que es uno de los fundamentos más importantes. Esto consiste esencialmente en llevar a cabo una teoría de la historia como base fundamental. Esta propone dar una exploración bastante sistemática de los hechos históricos que se van presentando. Esos hechos científicos, artísticos, técnicos, políticos o religiosos están considerados como hechos históricos y que tienen una importancia para la vida del hombre. Esto dice que el historicismo tiene una sustentabilidad en que no debe existir una teoría histórica con esquemas que son previos a lo que se imponga en el pasado. Ranke postula que debe ser el pasado el que hable, y por supuesto el historiador no tiene boca, pero dicen muchas teorías desde este punto de vista que para entender las cosas del pasado hay que estar en el presente, por supuesto, y estudiarlas del futuro. Pone de un manifiesto un método, el filológico, que consiste en el recurso a los documentos escritos oficiales. Otro punto de sumo interés son las clases de historicismo absoluto, como puede ver en la imagen. Dice que la idea fundamental se desarrolla y se determina a través de la historia. Es más que una manifestación pasajera, integrada en el infinito devenir universal.
toda la realidad desde el punto de vista es histórica, en especial la del hombre, que es un ser esencialmente histórico, ya su por movilidad y temporabilidad, o ya porque el único ser que llega a la conciencia del devenir dialéctico de la idea fundamental. De esta manera, la historia dentro del desarrollo de la humanidad representa un espíritu objetivo, el espíritu del mundo integrado por un desenvolvimiento general de la idea que va evolucionando hasta convertirse en Dios. Y fíjense como dice textualmente, la historia es por lo tanto una revelación de Dios, una teodicea, una justificación de Dios en el devenir de lo absoluto. Otro punto muy importante es el historicismo relativista, y nos habla que se fija de una contraposición entre la naturaleza y el espíritu, y esto va planteado bajo circunstancias de la ciencia, en la cual se le da una atribución a la historia, un lugar preferente. Esta reacciona contra el positivismo, pero conserva un principio de que solo existe lo particular y lo concreto. Para ello, desde un punto de vista del sistema filosófico absoluto, porque la historia nos atestigua o nos da un testimonio del hecho de una pluralidad del sistema que solo tiene un valor en cuanto a cierta expresión de una conciencia en determinado momento del desarrollo histórico. ¿Y cómo es ese pensamiento actual? Actualidad del pensamiento histórico, una escuela del pensamiento histórico actual, por lo menos en nuestra actualidad. Y se ha afirmado que el hombre conoce la historia y que está condenada a repetirla. Siempre hemos sido constantes desde ese punto de vista, y esto es lo que pretende el historicismo: conocer los procesos históricos de las cosas, de los seres, para entendernos mejor y así poder hablar, poder charlar de alguna manera u otra de lo que se conoce. Cuando hablamos del historicismo hablamos de experiencia, porque es algo empírico, de hechos concretos, no simplemente de aspectos teóricos o de hipótesis. El historicismo sigue y es siempre conclusión, fruto y vivencia. Siempre las premisas están presentes desde ese punto de vista, y la historia es importante para ubicar la ciencia y contextualizarla para llegar hasta ahí desde un punto de vista que es tan importante como sugiere, como para entrar o para encontrar la verdad, y se tiene esa mentalidad de lo pasado que debe ser superado. Amigas y amigos, esta breve exposición ha sido presentada por este servidor César Alejandro Caires para la materia de filosofía aplicada al derecho, dirigido por la profesora Gualeque Luzardo. Hemos hablado sobre el historicismo. Por supuesto, es de especial agrado que ustedes hayan sido parte de la historia. Muchísimas gracias.